Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Mesa UP. En esta oportunidad estaremos tocando el tema de sueldo mínimo. Mi nombre es Nancy Portugal, soy de la Universidad del Pacífico y conmigo se encuentran los profesores Flavio Aucejo y la profesora Silvana Huanqui de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad. Empecemos esta mesa con una pregunta súper básica y ¿es conveniente elevar la remuneración mínima vital en el Perú en estos momentos? Buenos días. A ver, yo tengo la siguiente impresión, ¿no? La remuneración mínima vital es un elemento que forma parte, o debería formar parte de toda una estrategia asociado a aspectos como, por ejemplo, la promoción de la formalidad, ¿no? Este gobierno inició la gestión teniendo como un objetivo de política general el incremento del nivel de formalidad que tenemos en la PEA, ¿no? Ahora tenemos niveles de informalidad bastante altos, ¿no? Sin embargo, a lo largo de los meses lo que hemos encontrado es que no hay una estrategia clara de cuál es el camino que se va a seguir para incrementar esa formalidad. Y en consecuencia, una decisión de anuncio de incremento de remuneración mínima vital que no esté asociada, digamos, a otros elementos que promuevan este objetivo de política, como que no parece una mirada sistémica hacia un esfuerzo en esa línea. Y si a eso le añadimos lo que estamos viviendo en la actual coyuntura política, en donde hay serios cuestionamientos hacia la legitimidad del propio gobierno, no parece que sea el momento más oportuno, y de hecho ya algunos analistas señalan que más parece una decisión de carácter más politiquero, ¿no? Más que forme parte de una decisión de una estrategia de política pública. Profesora Silvana, ¿cuál sería su posición al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Hay un tema también adicional que hay que tener claro, ¿no? De hecho, el salario mínimo tiene que estar siempre en agenda para evaluación. Es decir, han pasado 2 años, casi 2 años del último aumento que se dio en mayo del 2016, y se supone que siempre se habla, ¿no? Los fundamentos económicos te dicen ¿cuándo debería aumentar el salario mínimo? Bueno, según la inflación. ¿Para qué? Para que si suben los precios, se supone que la persona que gane el salario mínimo no debe de perder esa capacidad adquisitiva. Por lo tanto, el aumento del salario mínimo debe de ajustarse a la inflación. Segundo, el aumento de la productividad. La productividad es precisamente qué tanto responde, qué tanto puede aportar ese trabajador al incremento de los ingresos de las empresas. Si es que ha habido un aumento de productividad, definitivamente sustenta también el aumento del salario mínimo, ¿de acuerdo? Ahora, estas dos cosas pueden cumplirse y es ahora precisamente trabajo de este Consejo, del Consejo Nacional del Trabajo, que evalúe si es que tanto la magnitud, ¿de acuerdo? Y 2, la oportunidad. ¿Por qué la oportunidad? Porque bien dijo el profesor Aucejo, no es, creo, el momento donde el país se encuentra en un momento tan estable. Más tanto la parte política como la parte económica, ¿de acuerdo? Sacando algunas cifras, por ejemplo, de lo que pasó en 2016, del aumento del 2016, hayamos crecido cerca del 4%. Y dado este aumento, la informalidad aumentó en 2 a 3%, como 2.5%, y creciendo 4%. Ahora, estamos en un país que está, una economía que está tratando de lograr una convalecencia económica, buscando la convalecencia. Vamos a crecer menos del 4%. A eso, aumentar el sueldo mínimo, aumentar este sueldo, creo que puede ser un golpe muy fuerte para las empresas, especialmente para las pequeñas empresas. ¿Cuál es el resultado? El incremento de la informalidad. Es precisamente la pregunta que venía a continuación. ¿Cuál es el impacto en la mediana y pequeña empresa? Digamos, ¿qué actividades de estas empresas se verían más afectadas con este incremento del sueldo mínimo y de repente qué sectores también? Sí. O sea, si tú miras las cifras, lo que vas a encontrar es que el crecimiento económico en nuestro país está sostenido por la pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Lo que ocurre en países como Colombia, por ejemplo, donde tienes mucha más diversificación y donde de hecho las políticas públicas están diseñadas para los distintos tamaños de compañías. En nuestro país tienes o una muy gran empresa o pequeñas empresas y medianas empresas, y muchas de ellas familiares, ¿no? Y de subsistencia en realidad. Entonces, el incremento de la remuneración mínima en realidad lo que provoca es un incremento de los costos que tienen las compañías para cumplir con todos los para cumplir con todos los aspectos referidos a la formalidad, ¿no? Hay que recordar que la formalidad en realidad tiene 5 dimensiones, donde en una de esas dimensiones está lo que corresponde al pago de las planillas, etcétera, pero también hay otras dimensiones.
En consecuencia, la sensación, y yo coincido con Silvana, es que lo que puede provocar es más bien un impulso hacia que haya mayor informalidad y no generar un poco los efectos que se esperan, que sea una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, teniendo en cuenta además, como ya se mencionó, que la cantidad de trabajadores que están en el mundo formal es pequeño. Entonces puede tener efectos en realidad contraproducentes, ¿no? Porque incrementan los costos de la compañía y esos son incentivos enormes para salirse de la formalidad. Sí, claro, también hay que, de hecho, comparto totalmente lo que dice el profesor, pero, por ejemplo, hay que, si lo ponemos con números para poder entenderlo, cómo piensa, qué pasa con un microempresario. Cuando tú contratas a una persona bajo el sueldo mínimo, le pagas 850 soles, ¿de acuerdo? Pero suma asignación familiar, CPS, vacaciones, etcétera, prácticamente la empresa está pagando como 15.200 soles anuales, ¿de acuerdo? Por ese trabajador. Si aumentamos ese 80 soles, que es más o menos la propuesta que se está manejando, de 15.200 estaría pagando la empresa 16.600 soles. O sea, estamos hablando de 1.420 soles por empleado. Ahora, como bien dice el profesor, casi todas la mayoría de empresas que sustentan la economía son pequeñas empresas, ¿no es cierto?, o medianas empresas. Sumando la cantidad de trabajadores que actualmente se encuentran en el sector formal, ese 1.420 soles estaría implicando un costo adicional por año de toda la economía para todas las empresas de 360 millones. Preguntemos si ahora, en estos momentos, la empresa, el sector privado, es capaz de asumir 360 millones adicionales. Esa es un poco la pregunta que hay que hacerse. Y una pregunta, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para elevar la remuneración mínima vital? Yo creo que bien ya lo ha señalado Silvana, los supuestos que están detrás, ¿no? Pero creo que el principal motivo que podría significar una decisión de incrementar la remuneración mínima vital estaría más asociado a la posibilidad de poder retomar una senda de crecimiento a tasas, digamos, que estén 6-7%, ¿no? Porque de otra manera, digamos, los efectos que se tienen no solamente están en lo que se ha explicado bastante bien, en los incrementos para las compañías, en el componente que tiene que ver con cumplir con los aportes laborales, sino que también, además de provocar que pueda haber informalidad dentro de empresas formales, lo que hace es que la compañía empiece ya a incumplir con otros compromisos que puede ser el pago de impuestos en general, ¿no? En consecuencia, si nosotros queremos discutir un incremento, creo que lo primero es que tendríamos que retomar una senda de crecimiento a tasas arriba del 5 o 6%, y para eso pues hay otro conjunto de pasos que hay que dar. Y insisto, ¿no? Esto no puede ser una medida que esté aislada de otras medidas y que tengan como propósito responder a una estrategia hacia el incremento de la formalidad, ¿no? Un aspecto que es que en realidad, más allá de los anuncios, en discursos no hemos tenido ninguna señal concreta y no da la impresión de que la vayamos a tener en un futuro próximo. Sí, adicionalmente quería agregar que lo que no se debe olvidar acá es que toda remuneración responde de manera directa a la productividad del trabajador. Y un poco eso también se relaciona con la última propuesta de norma de trabajo que le llaman la ley del empleo juvenil, ¿no? Llamado de manera informal. Estamos hablando de que un trabajador, un sueldo mínimo definitivamente, si hay una necesidad de incluir un sueldo mínimo en la economía, es porque existe una productividad muy por debajo de esos 850 soles. Es decir, un trabajador que a mí, como empresa, dentro de este proceso productivo, me genera 500 soles, o sea, me hace generar a mí 500 soles adicionales, si yo le pago 850, voy a perder contratando a ese trabajador. Entonces, ¿cómo logramos esa productividad, ese incremento, esa productividad? Hay diversas formas, digamos, que son menos nocivas para la economía. Por ejemplo, capacitaciones, mejorar de una forma la infraestructura, el acceso a tecnología de las empresas, etcétera, que puede permitir que el trabajador produzca mucho más, sea más beneficioso, más rentable para la empresa, con lo cual va a incrementar este sueldo. ¿De acuerdo? Entonces, igual hablamos de la ley del empleo, de la ley de la esclavitud juvenil, ¿no? Si estamos hablando de no pagarle a jóvenes. Estamos diciendo que los jóvenes realmente no son productivos. En realidad sí existe una productividad. ¿De acuerdo? Tiene que responder este salario a la productividad. Cualquier distorsión, el incremento del sueldo mínimo o simplemente poner un sueldo cero, está generando más distorsión al mercado laboral. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea que quisiera resaltar. Sí, o sea, yo creo que esta ley que hemos escuchado en las últimas horas es una
clara señal que el Congreso ha iniciado, bueno, ya había iniciado, pero es una evidencia más de un uso absolutamente irresponsable de la capacidad que tienen para establecer leyes para toda la sociedad, ¿no? ¿Qué dice la literatura? La literatura dice que las empresas que están buscando atraer trabajadores tienen que hacer esfuerzos importantes en el proceso de búsqueda para de alguna manera asegurarse de que esa persona que están contratando efectivamente puede desplegar las capacidades, habilidades y competencias que tiene para que mejore la productividad de la compañía. O sea, las empresas pues no son una beneficencia, contratan a alguien para mejorar su productividad. En la medida en que el que está solicitando a los trabajadores, el que ofrece el empleo, sabe que el que viene tiene y sabe hacer lo que dice que sabe hacer, entonces la posibilidad de que se quede y se quede por bastante tiempo y en ese sentido rápidamente mejore la productividad de la compañía se incrementa. Entonces, ¿qué hace esta ley? Esta ley lo que hace es que genera una distorsión atroz, porque en principio una persona que va a contratar, de la cual no sabe en realidad si sabe lo que sabe y probablemente no sepa, porque es alguien que recién está entrando al mercado laboral, y encima no le van a pagar, esta idea de no, es que tú vienes acá a entrenarte y demás, está asumiendo que las compañías tienen procesos de inducción, tienen mecanismos de transferencia de capacidades que en realidad la gran mayoría no tienen, sabiendo que la gran empresa es muy poca y la gran mayoría son pequeñas y medianas empresas que operan de una manera, digamos, bastante precaria o informal, vamos a llamarla por llamarlo de alguna manera. En consecuencia, en la práctica puede generar dos cosas, ¿no? Uno, que en realidad quede en papel, o dos, que lo que provoque es un nivel de explotación muy superior al que ya tenemos para este tipo de jóvenes, digamos, que están buscando empleo, y en donde de hecho hoy día existen programas del Ministerio de Trabajo que tratan de que eso no ocurra, ¿no? Programas como Impulsa Perú, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, lo que buscan es dar certificaciones a jóvenes que han logrado capacidades en la vida cotidiana, porque lo que buscan justamente es dar señales al empleador de que ese joven efectivamente sí sabe lo que sabe hacer. En ese sentido, esta ley pues refleja que los congresistas están tomando decisiones sin ni siquiera tener una idea clara de lo que hace actualmente el Ministerio de Trabajo, con sus limitaciones para poder promover el empleo formal, mucho más promover la formalidad en el Perú. Sí, también a eso quiero agregar un tema también importante. Estaba un poco, de hecho sabemos que el mercado siempre se va a ajustar, ¿cierto? Va a haber la forma, y nuestro mercado, el mercado de trabajo es informal, o sea, el 78%, bueno, 72, 73% es informal. Entonces, por ejemplo, imaginemos que existe esa medida, donde este tipo de personas, este grupo juvenil, va a tener acceso con este esquema a salud. Yo lo contrato, trabaja gratis, pero le puedo dar un bono, por ejemplo, de 300 soles, ¿no? Que ya no se va a llamar remuneración, se va a llamar, no sé, un bono por... Presencia. Presencia, sí. Exacto, le llamo cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Le pago 300, 400 soles y es un trabajador que recibe 300, 400 soles con salud. Con lo cual yo prefiero sacar a una persona que le pago sueldo mínimo, me traigo a dos personas como esta y se va a generar de nuevo otra distorsión en la economía. Entonces creo que si no se está pensando más allá, las consecuencias, sabiendo que nuestro mercado tiene un problema, el mercado laboral tiene un problema muy grande, que es la informalidad, la falta de instituciones que puedan ver que todo funcione como tiene que ser. Y junto con eso, que es un mercado que promueve, o sea, los incentivos están para que no seas formal. Entonces estás generando un nuevo incentivo a los que ya existen para intensificar la informalidad. O sea, es realmente atroz. De hacerse efectiva esta norma, ¿cuáles serían las consecuencias que más rápido podremos ver, las más visibles, digamos, sobre, uno, informalidad, y dos, ¿existe alguna consecuencia ya más vinculada al desempleo? Yo creo que, a ver, al revés, ¿no? Yo creo que una consecuencia inmediata podría ser, como bien señalas, ¿no? Inmediatamente las empresas empiezan en realidad se desprenden del trabajador, pero es que o se desprenden totalmente o lo pasan a otro estatus también, ¿no? Eso podría ocurrir por un lado. Entonces podría haber un incremento del desempleo en el poco sector formal que tenemos. Y sin duda alguna lo que va a promover es una mayor informalidad, ¿no? En empresas que son formales, pero tienen un componente informal en el mundo laboral, o empresas que abiertamente... En el caso de las empresas informales no va a pasar nada que podamos detectar, porque en realidad están en un mundo ilegal, digamos, ¿no? Pero sí probablemente se pueda detectar algo en las empresas formales, pero que tienen un conjunto de trabajadores que están en el ámbito de la informalidad. O sea, los dos efectos en realidad son negativos en ambas variables, ¿no? En estos momentos, ¿cuáles son los sectores que serían más propensos a contratar a esta masa laboral juvenil que egresa de los institutos de educación técnica? Mi sensación, sin ser necesariamente una mirada así tan específica, pero probablemente uno de los sectores que demanda más mano de obra es el sector agroindustrial. Entonces podría ser que ahí tengamos un impacto importante, ¿no?
Sí, en realidad también, bueno, generalmente la manipulación de los salarios, por ejemplo, en ese caso, el sistema de salario mínimo, siempre va a afectar a los sectores que utilizan mano de obra que es menos productiva. Por ejemplo, pues hablamos de comercio, manufactura. Ahora también intentamos que eso también puede tener una repercusión más intensa en algunas regiones. Como por ejemplo la Sierra Sur, la Sierra Norte, que usualmente tiene un menor componente del sector formal, es decir, es más fácil, parece que está más abierta la informalidad, puede tener un poco mayor impacto en esos sectores formales, ¿no? Piensa en ciudades como Juliaca, ¿no? Juliaca, que son por ejemplo, altamente informales, entonces ahí puede tener un efecto muy fuerte. Claro, el poco sector formal que queda va a migrar. O sea, hablamos de empleo formal, porque hay empresas formales que contratan trabajadores formales e informales. Entonces ahora sus trabajadores formales van a pasar a la informalidad. ¿Por qué? Porque ahora tengo este tipo de mecanismos que me están justificando, me ayudan a poder contratar mayores trabajadores con menor sueldo. Entonces tu persona que ganabas 850 soles, simplemente no te voy a pagar 850 porque te puedo reemplazar. Esa es un poco la idea que está, o la puerta que se está abriendo con este tipo de medidas. Además, hay que recordar que nosotros no tenemos un sector, digamos, de empresas pequeñas y medianas cuya orientación sea mejor calidad, o sea, una mayor mirada hacia una lógica más moderna, sino la lógica que manejan es reducción de costos. Entonces, cualquier salida que puedan tener para reducir el costo, y el costo más alto puede ser el costo laboral, la van a tomar, porque además le estás dando un camino, entre comillas, legal para poder hacer una reducción de costos en desmedro de la calidad de vida de las personas que van a recibir este tipo de tratamiento laboral, y en el mediano plazo, en realidad, en el desmedro del propio incremento de su productividad, ¿no? ¿Cuál es la solución? Y sobre todo para esta masa que no necesariamente ha pasado por una universidad, sino que egresa de institutos, tiene una formación mucho más técnica y es evidente que está necesitando poder acceder al empleo. A ver, bueno, las soluciones en realidad es como que de largo, mediano y corto plazo, ¿no es cierto? En el largo plazo, la respuesta que voy a dar es un poco así ilusoria, ¿ya? Pero en realidad lo que tenemos es un modelo de desarrollo del país, pues. O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos llevar al Perú, no? Un país que tiene una dotación de recursos naturales diversa, que tiene capital humano, tiene capital financiero. Entonces, ¿qué queremos hacer con el país? Desde hace más o menos 4 o 5 décadas no hay una discusión sobre el modelo de desarrollo. El último modelo de desarrollo en realidad que no funcionó fue el del gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas, que en realidad no funcionó porque estaba mal diseñado, pero de ahí no ha existido una discusión seria sobre hacia dónde queremos ir. Entonces, de eso es en el largo plazo, ¿no? En el mediano plazo tú necesitas políticas públicas claras de qué cosa es lo que quieres hacer con el sector económico en la parte productiva. Entonces, este país va a seguir siendo un país minero, primario, exportador. Eso es lo que queremos para el Perú. Vamos a hacer valor añadido, vamos a hacer una combinación con servicios. Entonces, eso implica políticas sectoriales claras de lo que queremos, ¿no? Y en el corto plazo lo que necesitas es generar mecanismos que a este conjunto de jóvenes, digamos, que optan por una carrera técnica, tienes que darles las posibilidades de que tengan un buen empleo, ¿no es cierto? Un empleo que la OIT le llama digno. Entonces, ¿de qué sirve que tú entres a un centro, te capacites con una aspiración de trabajo que ganes pues 1.500 cuando vas al mercado y el sueldo que recibes es de 600? Entonces, ¿cuál es el incentivo para poder recibir capacitación? Como lo que pasa en turismo, ¿no? Tú sales de una escuela en turismo para trabajar de cocinero, de mozo o en un hotel, y o eres informal, o sea, no te pagan en el ámbito formal, o la remuneración que recibes es de 400 soles al mes. Entonces, ¿para qué estudié tanto tiempo? Si igual, o sea, termino de cajero en un banco, ¿no? Que no está mal, pero yo no estudié para eso, yo estudié para trabajar en el sector turismo, ¿no? Bueno, yo lo resumo básicamente en 2 puntos, ¿no? Un poco para tener el tiempo, ¿no? Que es que creo que ya están, ¿no? El primero es el tema de la productividad. Incremento de la productividad, voy a insistir con eso. Hay diversos mecanismos que no son nocivos para la economía para mejorar la productividad del trabajador. Y el segundo es, ahora, en el corto plazo, buscar precisamente dinamizar esta demanda que está cada vez más débil. Y estamos llegando a porcentajes de crecimiento que son bastante peligrosos para una economía sana. Esos serían los dos. Esto sería el final de la Mesa UP. Agradecemos a todas las personas que nos han seguido en redes sociales y hasta una siguiente edición.